Muy bien, una vez más, buenas noches. Les cuento que estoy feliz de poder compartir este momento presente con las personas que me corresponden. Ustedes allá y nosotros acá. Desde Chanralas, un abrazo para todos, deseándoles que se estén disfrutando cada momento, cada instante de vuestro presente. Les recuerdo una vez más este servidor, José Luis Albarracín, de profesión médico. Tuve la oportunidad de estudiar medicina tradicional china con la escuela Neijing, una escuela que le agradezco gran parte de lo que hoy me ha permitido convertirme. También estudié con la Universidad de Antioquia salud ocupacional, lo cual me ha facilitado entender ese comportamiento laboral de las personas. Y bueno, ya estos 19 años de práctica con pacientes, con ustedes, que son los que realmente nos han permitido aprender. Entonces, recuerden, estamos en la intención, en el camino de lo holístico, es decir, de ver al ser humano de una forma integral, entender, comprender, romper los paradigmas que nos evitan reconocernos como seres integrales. Es decir, que el espíritu, la mente y el cuerpo están conectados. Bueno, aprovecho por aquí entonces para saludar a Lina María. Feliz noche, Lina, qué rico verte por aquí cada miércoles. Eres una muy fiel seguidora. Muchísimas gracias. Cuando vengas por acá, Urabá, eres bienvenida. También veo por aquí a Lina María que se conecta con nosotros cada noche. Lina, muchas gracias. También está por aquí Daniela. Daniela, qué rico tenerte por aquí. Eres bienvenida. Un saludo muy especial a Mariela Fonseca, que nos ve con su grupo de amigas desde Canadá. Y bueno, a todas las personas que nos van siguiendo. Bueno, hoy tengo uno de los temas que más me apasiona y que yo creo que son revolucionarios hoy por hoy para las necesidades que tenemos como seres humanos. Y es entender la importancia y la sencillez que tiene la respiración y la meditación en nuestro cuerpo. ¿Sí? Así es sencillo. Hemos llamado hoy este encuentro la neurociencia de la meditación y la respiración. Pero ¿por qué hemos llamado la neurociencia? En capítulos anteriores hablábamos de que hoy por hoy se habla de neuromarketing, neuroeducación, neuroventas, neurobiología, neuro, y es porque desde el siglo pasado, ¿sí? Desde el siglo XX se le viene dando mucha fuerza al funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Y todo intenta explicarse y relacionarse con el cerebro. Casi que la ciencia se atreve de alguna manera a decir que el cerebro es el órgano más importante, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso no es más que el resultado del método científico que está, digamos, rigiendo en nuestra cultura desde el siglo XVII por allá con este filósofo y educador Descartes, ¿sí? Que de alguna manera rompió esa unión que había entre lo emocional y lo racional y empezó a darle más fuerza a lo racional, y lo científico viene desde lo racional. Inclusive siento que parte del propósito de este servidor, empezando por mí mismo, es volver a reconciliar las emociones, la psiquis, el espíritu con el cuerpo, porque lastimosamente lo tenemos dividido. Y digo dividido porque yo recuerdo cuando estudiaba medicina, y tal vez ustedes cuando han asistido a algún terapeuta o algún médico, vemos que si el médico es muy científico, no toma en cuenta los componentes emocionales del paciente. Y lo mismo, si estamos frente a un psicólogo o un pastor o un sacerdote, por decirlo de alguna manera, tal vez no se mete con la parte física porque está muy limitado a lo emocional o a lo espiritual, cuando realmente todo está conectado, todo es parte de la misma masa. Eso es como cuando uno coge, se me ocurre pensar, y en la licuadora junta pepino, lechuga, tomate y zanahoria, y ahí están los tres componentes. Vaya usted, saque después la zanahoria de ahí o saque de ahí la lechuga, ya está en conjunto, ¿verdad? Hace parte de lo mismo. Entonces realmente el reto que siento que tenemos como seres de humanidad es vivir esa integralidad que hay entre el cuerpo, el espíritu y la mente. Entonces, como está tan de moda la neurociencia,
pues bueno, aprovechemos algunos datos importantes que nos da la neurociencia para entender que realmente somos esa conjunción de espíritu, de mente y de cuerpo. Entonces, ¿qué nos está mostrando la neurociencia? Muchas cosas bonitas. Una de esas nos está empezando a mostrar que cuando respiramos por la nariz, tomando el aire y botando el aire por la nariz, es muy distinta a cuando respiramos por la boca, ¿sí? ¿Qué significa esto? Resulta que en nuestro cerebro hay muchas áreas que tienen que ver con la percepción de nuestros órganos internos, ¿verdad? Entre esas áreas está la ínsula y es un área que nos permite de alguna manera entender un nuevo sentido. Digo nuevo porque la ciencia nos lo ha permitido entender, pero lo hemos tenido como especie humana desde que existimos, como especie de humanidad, y es que la intercepción es poder entender qué pasa en nuestro cuerpo, es poder percibir, tener esa corazonada de que algo está sucediendo dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso se llama intercepción y se logra y se facilita cuando hacemos una respiración nasal en vez de una respiración oral, ¿vale? Eso lleva a que tomemos mejores decisiones cuando estamos respirando por la nariz. O sea que ese cuento, esa historia que nos echaban cuando niños o en generaciones anteriores de que respire, tome aire antes de tomar una decisión, antes de hacer un prejuicio, pues tiene sentido. O tome aire y cálmese, pues tiene un sentido, porque realmente el respirar por la nariz nos facilita tomar mejores decisiones y por ende pues vamos a recoger mejores resultados. Bueno, por aquí aprovecho para saludar a Kate Sepul, que también se ha unido con nosotros esta noche, a Arteaga también, buenas noches a todos por acá. Entonces, mientras estoy entrando en la introducción, aprovecho y les pregunto a Lina, a Madrid, a Daniela, a todos los que nos están observando, si ustedes practican meditación, mindfulness, respiración abdominal, respiración pranayámica, yoga, me van contando por estos medios y si les gustaría aprender, ¿verdad? Mientras vamos llegando a ese núcleo que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, importante y vital, respirar siempre por la nariz, eso es fundamental, ¿sí? Y es algo tan sencillo porque lo hacemos. Si ustedes toman conciencia, quizás la única opción para respirar a través de la boca sería cuando estamos haciendo un ejercicio extenuante, ¿verdad? O sea, haciendo cardio, que obviamente por la capacidad pulmonar que se requiere para poder oxigenar la demanda energética de los músculos, pues vamos a tener que tomar más oxígeno y muchas veces se hace por la boca y se bota por la boca para hacer un recambio rápido de oxígeno por CO2. Pero el resto, en la cotidianidad, respirar siempre por la nariz. Esa es una de las conclusiones más importantes. Vean que estamos empezando y ya tenemos la primera conclusión grande e importante para todos, ¿vale? Bueno, lo segundo que es también bien interesante es que bajo estudios de neurociencia se nos ha mostrado que cuando nosotros estamos practicando una respiración abdominal lenta y profunda, ¿sí? En nuestro cerebro tenemos dos hemisferios, el izquierdo, que es el más racional, el calculador, el matemático, el que quiere respuestas, el que quiere controlar todo, el que se aburre, el que dice, venga, pero es que si yo estoy quieto y voy a meditar, ¿esto de qué se trata? Me llegan muchos pensamientos y hay que pagar la factura y mi suegra está viviendo aquí conmigo y no hay que comer hoy y y todas esas cosas nos generan tensión, etcétera, o nos distraen, pero eso lo hace es cuando se activa el hemisferio izquierdo. Pero también se ha encontrado que en esa práctica de la meditación empezamos a activar nuestro hemisferio cerebral derecho, que es el que tiene que ver con esa vena artística, es el que pierde la relación del tiempo y eso es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hemos aprendido a movernos en el tiempo y en teoría a veces inconscientemente creemos que el tiempo lo llevamos en la muñeca, ¿verdad? Y creemos que lo controlamos, no, el tiempo es una cosa que está ahí continua y que se llama presente.
¿verdad? Porque vamos como en el mismo ritmo de los segunderos, por decirlo de alguna forma, o de las manecillas. Siempre estamos en presente, realmente el pasado no existe y realmente el futuro tampoco de alguna manera, ¿no? Porque siempre estamos viviendo ese en el presente. Por eso se hace tan importante tener conciencia de que vivimos en el presente y que nosotros mismos somos los que muchas veces nos permitimos distraernos, ¿verdad? Cuando nos vamos al pasado nos quedamos ahí, o cuando nos vamos al futuro y nos quedamos ahí. Entonces, buscando mantenernos en el presente, una de las técnicas más sencillas es practicar respiración nasal. Estás comiendo, respiras por la nariz. Estás manejando tu vehículo, respiras por la nariz. Te estás bañando, respiras por la nariz. Estás comiéndote un helado muy rico, respiras por la nariz. Estás teniendo una confrontación con algún familiar o algún colaborador, respira por la nariz. Es decir, hagas lo que hagas, buscar respirar por la nariz. Ya el cerebro se activa de cierta forma que nos permite tomar mejores decisiones y resolver esas situaciones que vemos como problema. Nos dice por aquí Patricia Correa que trató de hacer en algún momento técnicas de respiración, centramiento, hipopresivos. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo importante? En cualquier técnica que queramos hacer, fundamental buscar la respiración abdominal, donde se hincha la barriga y se desinfla, pero siempre respirando por la nariz. Tomar el aire tanto por las dos covanas y botarlo también por allí mismo. Bueno, entonces estábamos hablando de que cuando practicamos la meditación facilitamos volvernos un poco atemporales, no estar tan limitados por el tiempo, ¿sí? Esta situación también aparece cuando estamos haciendo algo que nos place, que nos encanta y que nos mete en función de eso, y es cuando decimos, wow, ¿en qué momento se nos fue el tiempo? Porque ahí estamos más conectados con el hemisferio izquierdo. No es casual que tengamos dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo. No es casual que una batería, una pila, tenga una carga positiva y una carga negativa. No es casual que en la teoría de lo que hay de los electrones, protones, es decir, del átomo, se tengan cargas negativas como los electrones y cargas positivas como los protones. Es decir, en esa polaridad nos tenemos que mover. Lo positivo no significa que sea bueno, ni lo negativo que sea malo. Simplemente esa manifestación de la energía tiene que darse para que funcione esto que llamamos vida. Ok, entonces el meditar es una cosa que para Oriente es muy cotidiana, pero para Occidente todavía a veces parece muy misteriosa y como muy mística. Y hoy te quiero invitar a que realmente te des la oportunidad de meditar. Es muy fácil, es muy sencillo. Inclusive hoy por hoy se habla mucho del mindfulness o del bodyfulness, también se está hablando, o sea, del cuerpo en el presente, o el mind, la mente en el presente. Y es simplemente el tomarnos el tiempo, ¿verdad? El tiempo para nosotros, el tiempo donde no vamos a estar conectados a una pantalla, a un celular, ni comunicándonos con ninguna persona, y donde realmente nos vamos a permitir cerrar los ojos, y me gusta llamarlo invertir los sentidos, mirar hacia adentro, escuchar hacia adentro, hacernos conscientes de la respiración, y de esa manera darnos un tiempo que al principio, por lo que no estamos habituados a meditar, ¿sí? Podemos demorarnos unos 15 minutos o unos 10 como en quitar esa pelea de esos pensamientos, ¿no? Porque si ustedes lo intentan o lo han intentado, se van a dar cuenta que cuando estamos meditando empieza a llegar la factura que está pendiente, bombillo que no se apagó afuera de la pieza, la llamada que estamos esperando, y se vuelve como una pelea con nosotros mismos para suspender dicha actividad y darle respuesta con inmediatez a lo que nos visita en la mente. O sea que algo interesante que nos invita a practicar la meditación es ese dominio propio, el saber quedarnos ahí estáticos, digo yo, frente al cuerpo, porque la mente sigue maquinando, pero darnos el tiempo para que la mente, en este caso el hemisferio izquierdo del cerebro, se active
¿sí? Perdón, el hemisferio derecho se active y pueda volvernos atemporales y permitirnos autoobservarnos. Porque algo bonito que nos da la meditación es que nos permite observarnos cuáles son los pensamientos que nos van a seguir visitando, cuáles son los miedos que tenemos, cómo fueron los gestos del rostro que tuvimos hoy, cómo fueron nuestras palabras, ¿sí? Realmente fueron palabras saludables o hubo queja. ¿De qué estuvo lleno nuestro corazón hoy? ¿De amor, de ternura o hubo rabia o rencor? Todo eso nos permite la meditación verlo de una forma transparente. Por eso se hace tan importante. Es más, en la práctica diaria yo me atrevería a decir que meditar y orar puede ser casi que lo mismo. Y cuando lo hablo de esta manera me refiero a un tema muy espiritual, no es de lo religioso, ¿sí? Es decir, desde la espiritualidad cabe cualquier corriente religiosa donde se tenga la intención de que el ser humano realmente se libere de tantas cadenas y de tantos prejuicios que nos tienen atados y que no nos permiten disfrutarnos el presente. Y cuando digo disfrutarnos el presente, ojo con esta información, no significa que no pueda haber dolor, no significa que no pueda haber pérdida. Claro, se pueden perder familiares, se puede perder parte de la salud, se puede perder parte de la economía, pero si estamos conscientes en ese presente, ¿sí? Y aprendemos a aceptar las cosas y evitamos esa resistencia, se nos va a hacer mucho más fácil ser felices. Y eso es estar en el presente. Estoy convencido que una persona que esté en el presente, ¿verdad? Que sepa vivir su presente, independiente de las calamidades, las dificultades que puedan pasar, es una persona feliz. Y si esto te suena contradictorio, es porque probablemente estés teniendo una percepción, yo me atrevería a decir que errónea de lo que es felicidad, porque felicidad no es más que permitirnos encontrarnos y ser toda esa belleza que tenemos dentro de nosotros para que se pueda manifestar a pesar de la adversidad de la situación e inclusive de las emociones. Porque las emociones, como lo hemos dicho previamente, la tristeza, la rabia, la alegría, el desagrado, la ira, nos podrán visitar en cualquier momento, ¿sí? Pero la felicidad no es una emoción, es una forma de vida, es una decisión en la cual uno toma, ¿sí? Para estar consciente de lo que sucede, para podernos autoobservar, observarnos continuamente. Entonces, importante enfocarnos en la meditación. Hoy en día hay muchas guías para meditar. Algo muy sencillo, yo los invito a que busquen un espacio, busquen sentarse en una colchoneta, en un cojín, ¿sí? La espalda no debe tener donde apoyarse. ¿Por qué es importante esto? Y se los explico a los estudiantes cuando nos consultan en charlas y están aprendiendo a meditar. Es porque el tener demasiado confort en la espalda nos puede hacer dormirnos. Y la intención de la meditación no es dormirnos, es permitir que la mente entre en otra frecuencia, es que podamos autoobservarnos, es que podamos escuchar las señales que emite nuestro corazón, nuestros pulmones y nuestros órganos. Miren, es tan bonito que cuando uno está meditando hay momentos donde uno puede escuchar su corazón, donde uno escucha la respiración. Es más, a veces hasta el crujido articular de las vértebras y las costillas cuando se expanden, ¿sí? al inhalar y cuando se contraen los pulmones se puede escuchar. Es decir, hay que aprender a escuchar el cuerpo. Este cuerpo por algo se nos dio, es como el disfraz. Este cuerpo es el medio que se le ha dado el espíritu que tenemos cada uno, el espíritu que somos, para poder andar por este mundo. Entonces tenemos que ser responsables con él. Y para empezar hay que aprender a escucharlo, ¿sí? Y no juzgarlo, ni maltratarlo, ni hacerlo ver culpable, ¿verdad? Entonces entender que las emociones nos visitan, pero que eso no es felicidad, que la felicidad es mucho más grande que esas emociones, ¿vale? Entonces, tomarse unos 15 o 20 minutos diarios y empezar a practicar ese silencio. No hay que buscar pensar en nada porque vas a estar lleno de pensamientos, pero es la práctica la que te va a permitir entender que hay un momento donde esos pensamientos siguen llegando con menos frecuencia, pero ya no te distraes. Y eso lo logras como practicando, así es sencillo. Lo que pasa es que hay que insistir y persistir. Uno de los hallazgos interesantes
por neurociencia y en neuroimágenes, es que se encontró que cuando las personas empiezan a meditar, empiezan a aumentar las ondas tipo alfa en el cerebro. ¿Eso qué significa? Significa que cuando una persona tiene ondas alfa no está dormido, por el contrario, está despierto pero atento. Sí, atento. Se han hecho varios estudios, investigaciones y ensayos y se ve que cuando una persona está demasiado concentrada en algo, en una labor, en una acción y en este caso meditando, y esa concentración es tan buena, ¿sí?, que nada de las cosas externas logra distraerlo, la frecuencia con la que las neuronas se estimulan, ¿verdad?, y se contraen, es en frecuencia alfa. O sea, que estar en frecuencia alfa nos permite estar atentos al presente, porque cuando uno está concentrado en lo que está haciendo en ese momento. O sea que el meditar es algo que nos permite concentrarnos en el ahora, en el presente, donde sucede la vida. Y los grandes místicos, ¿sí?, los grandes personajes que han pasado por esta humanidad, el amado Jesús, Buda, Hare Krishna, o sea, Krishnamurti, etcétera, tantas personas que nos han visitado, nos han hablado, sin mencionar inclusive la neurociencia, que en la meditación nos conocemos y conocemos a eso lo pongo entre comillas, que es más grande que nosotros, ¿sí? Entonces, vean qué tan bonito que esa fuerza que es tan grande y creadora nos usa en este cuerpo como camino, ¿verdad?, como instrumento para poder también llegar a Él. Entonces debemos ser responsables y siento que la meditación en conjunto con la oración es una forma para encontrarnos, para ver la belleza que tenemos, para percibir la felicidad latiendo en nosotros, ¿sí?, que es constantemente, eso es lo que nos falta, recuperar la conciencia frente a ello. Entonces, importante buscar sacar esos espacios, por lo menos 15 minutos, respirar profundo, lento, siempre por la nariz y estar autoobservándonos. Bueno, a veces la pregunta es, ¿y José, qué voy a sentir? ¿Cómo me doy cuenta si lo estoy haciendo bien? Todas esas son preguntas desde la racionalidad, o sea, desde el hemisferio izquierdo, que todo lo calcula, que todo lo controla, que siempre se compara, ¿verdad? Pero desde el lado derecho no importa si lo haces bien, si lo haces mal, si duras mucho o poquito, no, simplemente lo haces, ¿vale? Entonces hay que buscar ese equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales y eso se logra a través de la meditación. Entonces los invito a que empiecen a meditar 15 minutos diarios, busquen un espacio cómodo, bien ventilado, idealmente sin muchos ruidos que les permita distraerse, con los ojos cerrados, como les decía, preferiblemente si se puede apagar la luz, por ejemplo, aislado de estos dispositivos electrónicos. Recordemos que todo esto produce ondas, ¿sí?, frecuencias, y que de alguna manera llegan a nosotros y pues nos pueden distraer, y aquí la intención es realmente encontrar cómo estamos internamente y también generar ciertas ondas. Es entonces cuando en la meditación podemos aprovechar que estamos en estado alfa combinado con otros tipos de ondas que son el teta también, ¿sí?, y producir imaginación, es decir, visualizar. En la meditación es un buen elemento, es un buen momento donde podemos aprovechar esta ventaja humana, yo la llamo así, que tenemos, que es la imaginación, ¿sí? La imaginación es la que hoy en día de alguna manera nos ha llevado a todo esto que llamamos humanidad. Alguien se imaginó el computador y mira dónde va, alguien se imaginó un teléfono donde pudiéramos vernos y miren dónde vamos, y alguien se imaginó la camisa que tienes puesta y ahí está. Entonces lo mismo, debemos aprovechar ese poder de imaginación que tenemos, que lo llamamos visualizar, ¿sí?, centrarnos en esa visualización, creer fielmente en ese poder que tiene la visualización, y si somos conscientes de que lo que estamos visualizando es una idea sana, saludable, que nos emociona, que nos da alegría, que está al servicio de otros, ¿verdad? Eso va a cobrar fuerza, se va a materializar y va a permitir que las cosas sucedan de esa manera. Y hago énfasis en esto porque así también puede pasar
cuando visualizamos una idea que nos asusta, una idea que nos genera temor, o estamos cultivando una idea o un pensamiento que nos invita a tener rabia, y de esta manera vamos a llevar a materializar esas emociones y que las cosas puedan suceder de esa manera tan nefasta. Es decir, que nosotros atraemos lo que estamos pensando, y eso nos lo está empezando a demostrar la neurociencia de alguna manera con tantos estudios y con los hallazgos que hoy por hoy se nos están mostrando, ¿sí? Es tan importante el tema de la neurociencia en relación con las emociones que, por ejemplo, se ha visto como en la amígdala, que recordemos que es una parte del cerebro, tenemos dos amígdalas, una a cada lado, en el hemisferio temporal, por aquí más o menos hacia adentro, que es del tamaño de una almendra, un poquito más grande que un maní, y que es la que por evolución tenemos ahí para percibir cuando hay algún evento peligroso o que es una amenaza, poder desencadenar todo ese mecanismo de estrés que es bueno y natural, y poder resolver la situación, bien sea huyendo, confrontando, peleando o quedándonos quietos, pero de alguna manera buscar resolver eso. Y se ha visto que si estas emociones que nos generan miedo las confrontamos respirando profundo y lento por la nariz, vamos a facilitar que esa amígdala no se vuelva grande, que no se vuelva hipertrófica, ¿sí? Sino que rápidamente se dé la solución y ella se mantenga de un tamaño, digámoslo, considerable o normal. Es decir, la intención no es que desaparezca la amígdala. Ojo, estoy hablando de la amígdala aquí en el cerebro, no la amígdala de la garganta. Es otra amígdala muy distinta, que es un tejido linfoide que nos permite defendernos de los cuerpos extraños, bacterias y virus. No, aquí me estoy enfocando desde esa área del cerebro que por neurociencia se nos ha enseñado que es la que percibe la sensación del miedo o las emociones del miedo, y que nos facilita el poder evolucionar, cuidarnos y protegernos, sobrevivir. Entonces, muestran cómo las personas que practican cotidianamente, que vuelven esto un hábito y que además durante el día, porque estoy hablando de que meditamos más o menos 15 minutos al día, pero si en el transcurso del día tú haces todo respirando por la nariz con esa conciencia, esa amígdala no se va a hipertrofiar, y en vez de terminar en un estrés crónico, que es lo que hoy en día nos está enfermando a todos, porque todo lo volvemos una avalancha, nos volvemos terroríficos, llega un virus y ya el mundo supuestamente se acabó, y se acabó aquí realmente, pero no se ha acabado, ¿verdad? Hay una dificultad económica y una vez decimos no, nos quebramos, o se acabó esta posibilidad, o si hubo un proceso de separación o terminamos una relación, todo lo volvemos nefasto muchas veces, y eso hace que esa amígdala, esa área se vuelva mucho más grande. ¿Por qué? Porque trabaja con el temor, con el temor, con el temor, y están visualizando escenarios de temor. Me dejó, pobrecito yo, ya nadie me quiere, me quebré, no tengo plata, todo eso. Entonces, si hoy en día ya la neurociencia nos está mostrando cómo los pensamientos, a mí no me gusta llamarlos negativos, sino esos pensamientos que nos alejan de la prosperidad o el bienestar, nos enferman, y eso se ve por estudios de neuroimagen, cómo se hipertrofia y se vuelve más grande la amígdala, pues la decisión está en nosotros, ¿sí? Es decir, si todavía hay algo interesante en los seres humanos, es que si es verdad que a veces por la violencia o por ciertas circunstancias no podemos decir algunas cosas, nadie nos va a prohibir que podamos pensar, ¿verdad? Ciertas cosas, es decir, eso es muy autónomo, lo que tú decides pensar, ¿sí? Entonces, de ahí tan importante el discurso que tú te das. Mire, muchas veces nos quejamos de que mi papá dijo esto de mí, el presidente dijo esto de nosotros, los médicos dijeron esto. Pues sí, pero la pregunta más importante es ¿qué te estás diciendo tú? Porque eso es fundamental. Porque lo que tú te dices, te lo repites, eso es lo que termina sucediendo. Entonces tú tienes dos decisiones, ¿sí? O buscar tener pensamientos que te permitan facilitarte la vida, generar esperanza, y más que esperanza, visualizar, creer, llenarte de esa fe, felicidad, ¿cierto? De esa fe que hay en ti, ¿verdad? Para permitir que las cosas sucedan. O tienes también la otra opción, que es volverte víctima
buscar llamar la atención, creer que todo está perdido, que estás derrotado, y asimismo atraerlo con el lenguaje, con tu lengua, repetirlo: estamos derrotados, hemos perdido, ya no hay nada que hacer, esto es nefasto, se acabó. Pues sí, si eso es lo que dices, así sucederá. Mira cómo Jesús decía que la palabra tiene ese poder y crea, ¿verdad? Entonces, en ti está, en lo que declares, en lo que digas. Y eso también tiene que ver con la neurociencia. Lo que hablamos crea. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra corteza cerebral, sobre todo aquí en el área prefrontal, que es como la que nos diferencia con las demás especies que tienen cerebro y es, entre comillas, la que nos hace inteligentes, por decirlo de alguna manera, aunque a veces algunos animales se comportan más inteligentes que nosotros porque tenemos actos de destrucción muchas veces, ¿verdad? Entonces, se nos ha mostrado que en esta corteza, ¿verdad?, que es donde está el tema de la inteligencia, en la que hemos ido evolucionando con el tiempo, nos está mostrando que puede cambiar circuitos en la forma como hablemos y en la postura que tengamos. Y la representación que tenemos de nuestro cuerpo aquí en la corteza prefrontal es muy grande, esa representación de esas neuronas a nivel de las manos y a nivel de la boca, en especial de la lengua. Eso quiere decir que nosotros creamos muchas realidades con lo que hablamos y con lo que hacemos. Ojo que eso es bellísimo, eso es una cosa hermosa que nos muestra la ciencia de las neuronas o todo este estudio del sistema nervioso. Cómo lo que hablamos y lo que gestualizamos con las manos y lo que cogemos con herramientas y fabricamos va conectado. Es como si la mente con la imaginación, a través de la palabra, con lo que dice y con lo que declara, termina siendo hecho por las manos. Entonces, ya después de nosotros ver esto, entender esto, ¿qué nos queda por hacer? Cambiar lo que pensamos, cambiar esa postura mental, ¿sí? Y en la medida que hemos cambiado la postura mental, también nuestra postura fisiológica, es decir, sonreír más, porque ya también nos ha demostrado la neurociencia que cuando sonreímos se activan mecanismos compensadores en nuestro cerebro, los que nos permiten sentir más bienestar y de esa manera producir más oxitocina, producir serotonina, bajar los niveles de estrés porque baja el cortisol, la adrenalina, y solamente porque sonreímos. Entonces, a sonreír más. Mira, yo te invito a que hagas un experimento así de berraco, como dice uno, porque yo lo he hecho. Cuando tengas mucho malestar o te visite la emoción de la rabia, te invito a que cojas un lapicero y te lo pongas en la boca. Y eso genera una falsa, digámoslo de alguna manera, sonrisa, pero al cerebro es fácil engañarlo, ¿sí? Entonces el cerebro cree que está sonriendo y produce hormonas de bienestar, repito, serotonina, oxitocina, en algunos casos dopamina también, y esto lleva a que te puedas sentir mejor, y solo fingiendo una sonrisa. Sí, estás fingiendo, al principio podrá sonar muy sarcástico, pero al ratico empiezas a sentirte mejor, y solo cambiando la postura, ¿sí? Si te ves en el entrecejo y está muy fruncido el ceño, pues suéltalo. Es tan así que hay estudios muy curiosos donde se le ha aplicado a personas con ansiedad, porque el que es ansioso casi siempre tiene el entrecejo con función, se les pone unos punticos de tétano, de la toxina tetánica, que es una sustancia que evita que podamos mover los músculos. ¿Han visto estas personas que se ponen para quitar las arrugas de la frente y quedan como sin expresión en la frente? Pues bueno, se ha hecho en esos pacientes con ansiedad y se ha visto por neurociencia que empiezan a mejorar su condición emocional, solo porque dejan de fruncir el ceño. Entonces, obsérvate la cara te está mostrando todos los días cómo te estás comportando, y si no te gusta cómo te sientes, cambia la cara, cámbiala, dibújate una sonrisa y suelta el ceño, y seguro que vas a estar mejor en unos minutos. Entonces, vean, démonos cuenta que realmente ser felices es muy fácil. Simplemente consiste en tomar conciencia de que estamos respirando, y quiero terminar con un cuento oriental que me parece muy bonito, y es que le preguntan alguna vez a algún maestro que si él era feliz, y él dice: pues sí, es que sí, estoy feliz, claro que sí. Y dice: ¿cómo haces para ser feliz?
porque quien lo estaba entrevistando le parecía muy difícil la felicidad. Le dice, no, pues muy sencillo, yo cuando como estoy comiendo, cuando bebo estoy bebiendo, cuando estoy perdiendo, cuando estoy llorando, cuando estoy celebrando, estoy celebrando. Entonces el que lo estaba entrevistando le dijo, pues entonces todos somos felices. Y el sabio le dijo, pues sí, tienes razón, todos somos felices, pero no todo mundo se siente feliz. ¿Por qué? Porque cuando estás perdiendo, de alguna manera no estás ahí en cuerpo y alma y espíritu en esa pérdida. Porque muchas veces cuando estás comiendo, no estás ahí, tu cuerpo tal vez está masticando, pero tus pensamientos están resolviendo algo que está por venir, o estás gimiendo o llorando por algo que sucedió hace algún tiempo. Es decir, la felicidad es simplemente estar en el presente. ¿Sí? Así de sencillo, así de fácil. ¿Y qué nos lo recuerda? La respiración nasal, la meditación. ¿Sí? Hay formas de meditar sin necesidad de estar sentado. ¿Sí? Ahí entran temas como el yoga, el qigong o el tai chi, que son movimientos energéticos. Tal vez el yoga es más conocido para ustedes, pero el qigong, que es mucho más ancestral que el tai chi, son una especie de movimientos de la tradición china. Para que se haga una idea, es como una especie de danza lenta y sagrada. Nos permiten tomar conciencia del cuerpo, de la mente y del espíritu en el tiempo presente. Entonces vean que hay muchas alternativas, ¿sí? Para tomar conciencia. La más fácil, la más cotidiana es que te disfrutes lo que estás haciendo en cada instante, y por eso la vida, Dios, te dio una nariz para respirar y para oler, y unos labios para declarar. Entonces te dio una nariz para que tomes conciencia de que estás viviendo en el presente. En la tradición hindú hay algo que me encanta, me fascina, y tiene que ver con todo este tema también de neurociencia que estamos hablando hoy, y es que los sabios de la tradición hindú nos dicen de que el tiempo realmente se mide por las respiraciones, y no como en Occidente, que lo medimos por horas, minutos y segundos. Entonces se dice que es como si todos naciéramos con cierto número de respiraciones contadas, ya. Es como si dijeran, Andrés nació con 80.200 respiraciones, Camila nació con 324.000, y así sucesivamente. Entonces, si respiramos muy rápido, nos gastamos rápido esas respiraciones, se nos acaba el tiempo y chaolín, se va este cuerpo, ¿verdad? Pero si aprendemos a respirar despacio, pausado y lento, vamos a poder elongar, extender el tiempo que nos corresponda bajo esta forma. Entonces es una forma de recalcar la importancia de hacer una respiración lenta, profunda, consciente y nasal. Y ahí estamos teniendo meditación en movimiento. Es decir, a pesar de que los ojos estén abiertos, a pesar de que estemos saboreando un helado, etcétera, podemos estar conscientes de ese presente, ¿sí? Bueno o malo para muchos con lo que esté sucediendo, pero para la mirada desde el espíritu simplemente estamos disfrutando ese momento con lo que esté sucediendo. Estamos permitiéndonos que la vida nos atraviese con todos sus venires y con todas las cosas que trae. Entonces, bueno, con esto los retamos, familia, para que se tomen el tiempo de meditar, para que se tomen el tiempo de respirar profundo y lento, y para que realmente se disfruten su tiempo presente. Muchas gracias, muchísimas gracias por este presente. Si ustedes sienten que este presente les puede servir a otras personas, compártanlo, ¿verdad? Pero más que eso, siento que el reto es que cada uno de ustedes se haga responsable de lo que están haciendo a cada instante. Y recuerden, la respiración es como ese marcapaso, ese acompañante que nos permite tomar conciencia de que estamos vivos, y de que es en el tiempo presente donde podemos hacer que las cosas sucedan, imaginándonos, declarando y ejecutando. Muchas gracias y quedan invitados para la próxima semana nuevamente. Chao.